Bueno, lo que os comentaba, si hay algún escéptico aún de por qué tenemos que hacer estos edificios, ¿no? Pongo un poco en contexto todo esto. Bueno, ya hace mucho tiempo que las autoridades saben que hay que poner un poco de remedio a la situación ambiental en la que estamos. Y en 2015 se firma el Acuerdo de París, donde muchos países se comprometen a hacer realmente acciones concretas, ¿no? Y nos metemos en la Agenda 2030. Sabéis que la Agenda 2030 es este símbolo con muchos coloritos que aparece en todos lados. La agenda lo que es un camino a la cual todas las compañías, pero no solo las compañías, la sociedad civil, todos, ingenierías, arquitecturas, quien sea, debemos estar comprometidos con los cambios que debemos hacer. Es decir, necesitamos llegar a una Europa descarbonizada de aquí a 2050 y para llegar a eso, los edificios sabemos que consumen un 40% de los recursos, ¿vale? Del consumo energético, con un 36% de las emisiones. Es decir, somos un sector, aparte de la agricultura y otros sectores que son muy importantes, que tenemos un gran peso en este cambio. Para hacerlo, de aquí a 2050 debemos descarbonizarnos y de aquí a 2030 los edificios deberían disminuir a la mitad sus emisiones de carbono, ¿vale? Nosotros como fabricantes, si no nos conocéis, Uponor somos fabricantes de soluciones de transporte de agua. Eso incluye desde tuberías de fontanería hasta sistemas de calefacción radiante y otros sistemas que veremos ahora cuando la presentación nos lo permita. Entonces, nosotros estamos comprometidos con los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en la medida en que podemos en todos, pero sobre todo priorizamos pues, los que tienen que ver con un trabajo. A ver si funciona esto ahora. ¿Sí? Los que tienen que ver con un trabajo igualitario, que es el 8 porque somos multinacional, los que tienen que ver con producción y consumo responsables, que es todo lo que tenga que ver con economía circular, y ahora veremos en lo concreto cómo desde los fabricantes de materiales podemos colaborar y cómo eso hay que incorporarlo a los edificios con certificaciones sostenibles. Y el agua limpia y saneamiento, porque nosotros al ser distribuidores o sea, fabricantes de soluciones de transporte de agua, nos interesa especialmente este ODS, ¿vale? En nuestra filosofía es Rethinking Water for Future Generations, quiere decir que ponemos la sostenibilidad y el agua en el foco de nuestras acciones, desarrollando soluciones que vamos a ir viendo ahora que tienen que ver con esto. Hay una forma de saber si las compañías estamos más o menos comprometidas con todo este camino, ¿vale? Hay lo que son los Science Based Targets, o SBT, que es una iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas y que nos pone un poco de compromiso a las compañías y nos evalúa si las acciones que estamos tomando tienen que ver con ayudar a que la temperatura del planeta no suba en más de 2 grados, que sería lo que pide el Acuerdo de París, o incluso si apretamos un poquito más y hacemos más esfuerzos, si nuestra colaboración está comprometida con 1,5 grados, ¿vale? Si a alguien le interesa más esto, pues es cuestión de ver los informes del IPCC que explican el por qué es importante limitar el calentamiento global a 2 grados a 1,5 grados. Nosotros estamos comprometidos con 1,5 grados y con una disminución de emisiones de aquí a 2030 de un 46%. Todo esto, pues las grandes macrotendencias que ya han comentado en las otras charlas, ¿no? Nos encontramos ante un mundo que tiene que ser, por obligación, porque nos viene el cambio climático, más digitalizado, donde tenemos que pensar en edificios más sostenibles y que puedan sostener los cambios demográficos que vamos a ir viviendo. A lo práctico, ¿qué soluciones podemos aportar nosotros a este modelo? Pues desde redes de distrito, que son tuberías nosotros trabajamos con tuberías de polietileno reticulado, que vienen preaisladas, es decir, cambiamos el concepto de tener que echar una tubería metálica, aislarla y demás para hacer la distribución, sino que son tuberías preaisladas que se entierran a muy poquitos centímetros de la superficie, aunque haya tráfico rodado, y que tienen unas pérdidas muy insignificantes en la distribución, ¿vale? Eso sería porque cada vez veremos más redes de distrito, más pueblos, más ciudades que tienen barrios con producciones de este tipo. Luego equipos de producción, descentralización de ACS y de calefacción.
Cuando nosotros tenemos un edificio con la producción centralizada, nos encontramos con problemas del tipo de que los vecinos de arriba no les llega tanta agua, que si hay algún tipo de fuga, si no hay intercambiadores en la calefacción, podemos tener problemas en todo el edificio, que las temperaturas no son estables, no están controladas y que evidentemente tenemos que tener, por un lado, un depósito de calefacción, que es para dar el suministro de calefacción, y un depósito de ACS, que es el agua de consumo, el agua caliente sanitaria. Por otro lado, soluciones de digitalización. Nosotros tenemos un hub de controles en Madrid, que cada vez crece más, donde estamos invirtiendo mucho en I+D y en tener aplicaciones móviles que permitan controlar nuestros propios sistemas de suelo radiante y que poco a poco vayan añadiendo otros elementos de la instalación. Tenemos sistemas que se pueden comunicar vía KNX o vía Modbus, pues para que un integrador pueda integrarlos con lo que se esté haciendo. Y también tenemos sistemas muy sencillitos de aplicación móvil para que el propio instalador, digamos, lo pueda ofrecer sin tener que implicar a un integrador de domótica en la promoción, en la vivienda. Los sistemas de calefacción y refrigeración radiantes, que no solo es el suelo, pensamos siempre en calefacción radiante en el suelo radiante, pero tenemos otras opciones que nos pueden dar incluso mucho mejor rendimiento en refrigeración, como son las paredes radiantes y los techos radiantes. Entonces, nosotros cubrimos todo ese portfolio de soluciones. Vale. En cuanto a los sistemas de suelo, que sepáis simplemente que tenemos suelos de reforma de muy poquita altura, porque otro tema que nos vamos a encontrar en este cambio es la rehabilitación. Sabéis que se está generando la figura del agente rehabilitador y no solo tenemos que hacer construcción nueva, que ya por código técnico está obligado a cumplir unos mínimos, sino que tendremos que rehabilitar mucho del parque edificatorio que tenemos. Para ello, no tenemos que descartar el suelo radiante como opción de climatización, pero tenemos sistemas como este que en 2 centímetros nos permiten instalar 2 centímetros contando panel, tubo y mortero. Nos permiten instalar un sistema de suelo. Otro sistema de rehabilitación que cuenta con nuestro sistema CLED de autofijación, es un poquito más fácil de instalar porque lleva un velcro y el instalador lo tiene mucho más fácil. Luego, por lo que hablamos de industrialización, otra de las macrotendencias que tenemos es la industrialización, es decir, cada vez vamos a incorporar más elementos que vengan en su mayor medida prefabricados. De esta forma, a nivel de sostenibilidad, lo que nos ahorramos son muchísimo desperdicio de material y también a nivel de mantenimiento y de instalación tenemos mucha más facilidad y mucho menos margen de error que se puede dar en obra. Nosotros, al ser multinacional en los países nórdicos y en Centro Europa, tenemos soluciones que aún no hemos traído aquí porque quizá el mercado aún no nos las está pidiendo. Pero lo que sí que hemos ido pudiendo introducir son estas cajas. ¿Veis? Esta caja que se ve en la imagen serían todas las instalaciones hidráulicas y eléctricas de calefacción y ACS de una vivienda. Esto sería el equivalente a mi salita de calderas, ¿no? Con mi aerotermia, mi depósito de... Bueno, esto lo que está pensado es para viviendas donde la producción es centralizada. Entonces, tengo una producción del tipo que sea, eso nos da igual, con unos depósitos de inercia en la planta, bueno, en donde esté la sala de calderas, donde yo acumulo agua de primario. Fijaros que estoy hablando de un depósito, no separo ACS ni calefacción, ¿vale? Entonces, tengo una única montante con 2 tuberías que llega a cada una de las viviendas, o en el caso de un hotel, a cada una de las plantas. Eso ya se configura según el uso o la tipología del edificio. En este equipo tenemos un intercambiador de placas que lo que hace es hacer circular el agua de primario cuando se necesita producción de ACS instantánea. Por otro lado, tenemos también el colector de suelo radiante integrado en el mismo equipo. Todos estos equipos son configurables, pero esto sería como la máxima expresión del mismo, que es el intercambiador de placas para el ACS, válvula de proporcional para ajustar el caudal que se está suministrando de ACS a la demanda real que tengo, contador de energía, la bomba de circulación de suelo radiante, el propio colector y la propia regulación de suelo. Entonces, esto es muy útil en promociones de producción centralizada, ya os digo, sean de obra nueva o de rehabilitación.
De la digitalización y de BIM ya han hablado todos los compañeros. Evidentemente tenemos que tener todos los fabricantes las bibliotecas de BIM. Es muy importante trabajar en BIM no solo por toda la ayuda o la facilidad que nos permite en proyecto, sino también en ejecución. Es muy habitual en obra pues, ver mucho desperdicio de material porque hay improvisaciones de última hora, porque hay colisiones, ¿no? Pues ahora se ha cambiado un trazado de tubería o lo que sea. Todo esto con BIM nos lo ahorramos. En cuanto a digitalización, que es otra de las macro tendencias, nosotros trabajamos en tener estas aplicaciones móviles, como os comentaba, aplicaciones más sencillitas para que se puedan integrar en una promoción donde no se quiere tener una integración domótica concreta, o aplicaciones y pasarelas que pueden ir integradas a todo el sistema de clima de la vivienda. Por último, hablar de economía circular. Antes de hablar de certificación, la economía circular, sabéis que por la parte que nos toca, todos los certificados nos suelen pedir unos requisitos en cuanto a los materiales, si tienen declaraciones ambientales de producto, si tienen el Cradle to Cradle, etcétera, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, estamos este año publicando las declaraciones ambientales de producto de los productos más significativos de tarifa y tenemos una hoja de ruta para cubrir todo el portfolio en poco tiempo. Hay que tener en cuenta que se debe hacer un reciclaje de desperdicio alto si tú quieres controlar el flujo de materia y de residuos en tus fábricas, el cual cumplimos casi al 100%, estamos a punto de llegar. Y luego hay que ir incorporando cada vez más, tenemos que ver en los portfolios de todos los fabricantes, productos que incorporen material reciclado. ¿Vale? Nosotros en el suelo radiante ya incorporamos un porcentaje de material reciclado y en la tubería pues también estamos trabajando en soluciones que también cubran este aspecto. Por ejemplo, la tubería esta que veis, Suponor Ultra RIP 2, es una tubería que incorpora gran parte de material reciclado, disminuyendo muchísimo las emisiones de carbono derivadas de la fabricación de esta tubería. Evidentemente, pues todo certificado en este caso por el ISCC, porque cualquier cosa que hagamos tiene que estar siempre certificado por un tercero para que tenga un peso específico y podamos trazar cómo se están haciendo las cosas. En cuanto a los sellos, yo no voy a hablar de Passive porque hoy se ha cubierto muy bien el Passive. ¿Sabéis los sellos que hay? Nosotros colaboramos o impulsamos también el sello WELL. El sello WELL no compite con ninguno de los demás, sino que lo que es complementario. Es un sello que, por ejemplo, en este edificio también pues sería complementario de hacer, o en un edificio que tenga LEED o BREEAM, es muy idóneo de poner también el sello WELL. Es un sello que, más que hablarnos de prescripción o de eficiencia energética, nos habla de sostenibilidad y confort. Entre sus parámetros hay algunos, por ejemplo, fijaros como Mind o Community. O sea, tiene en cuenta si en el edificio hay espacios para compartir, hay espacios para crear un poquito de comunidad, hay clases de yoga, por ejemplo. Entonces, todo eso lo hace un certificado un poquito diferente y muy alineado a nuestros valores como empresa. Nosotros, por el tema del suelo radiante, desde hace mucho apostamos por clima que sea muy confortable. Es decir, la eficiencia energética no está reñida con el confort. De hecho, un suelo radiante es mucho más confortable y mucho más eficiente que otras soluciones. Entonces, por ello nosotros, pues este sello nos acompañaba muy bien. Para acabar, enseñaros la última obra así de referencia que hemos hecho. Es una obra donde, por ejemplo, lo que se ha buscado es el Green Space en el Parque Tecnológico de Gijón. Es una obra donde lo que se ha buscado es que las emisiones del edificio, lo que consume, sea inferior a lo que genera. Eso se consigue teniendo casi, ¿veis? Todas las partes negras son placas fotovoltaicas, entonces tenemos un edificio donde se combinan estrategias activas con estrategias pasivas. Muchísimo aislamiento, un sistema de forjados activos en el que nosotros hemos colaborado, que lo que hace es termoactivar el suelo a través también de un sistema de geotermia y evitar que la demanda se nos dispare. Y por otro lado, la demanda que tenemos, pues cubrirla con elementos que son renovables, como por ejemplo la fotovoltaica. Y bueno, dicho esto, os dejo el contacto por si necesitáis algo.
Que sepáis que nosotros también tenemos una web donde colgamos todos los temas de sostenibilidad, es decir, dentro de nuestra web está específicamente montado. Y comentaros también que tenemos la Uponor Academy, donde cualquier tema de los que hemos comentado hoy, si queréis ampliarlo, podéis acceder, ¿vale? Muchas gracias.